Hola, ¿qué tal? Hoy lo que vamos a hacer va a ser un pastel de plátano o un pan de plátano para aprovechar los plátanos que se van rezagando en la cocina. Me refiero a esas frutas a las que les empiezan a salir pecas, que se empiezan a poner un poco oscuras, que muchas veces no nos queremos comer, entonces que las tiramos cuando se pueden aprovechar. Para esta receta vamos a necesitar de 3 a 4 plátanos, pero la verdad yo lo he hecho incluso con un solo plátano y ha quedado muy bien. Y les recuerdo que todos los ingredientes van a estar en la cajita de descripción y con las medidas en cucharadas. Entonces vamos a empezar. Y estos son mis plátanos que los tuve en el congelador todo el día y hasta hace un rato los saqué. Se ven un poquito opacos porque la verdad aquí está haciendo mucho calor, pero están muy bien, huelen muy rico. Y ahora lo que voy a hacer va a ser batir un poco para que tengan una consistencia más líquida. Y ahora voy a mezclar con una taza de azúcar. Y batimos, que la clave de esta receta va a ser siempre agregar un ingrediente e inmediatamente después batir. En otras recetas pues en realidad se tiene que batir lo menos posible, pero en esta receta en particular es un ingrediente y batir. Y ahora voy a agregar 2 huevos. Solamente recuerden cascarlos aparte para probar si están en buen estado antes de añadirlos a su mezcla, porque a veces ocurren accidentillos que no queremos. Esto está bien. Y esto también está bien. Entonces volvemos a batir. Y ahora va una taza de aceite. Que esta receta yo la preparo casi una vez por semana, entonces ya tengo las medidas aprendidas de memoria. Y pues mis tazas no las utilizo mucho para hacer esto, utilizo más esta medida. Entonces si tienen vasitos iguales a estos, que son flaneras en realidad, les puede venir bien si no tienen las tazas medidoras. Volvemos muy bien. Y ahora nos toca agregar avena. Voy a agregar 5 cucharadas de avena. En realidad le pueden poner mucho más, o incluso granola si tuvieran. Y bueno, si les gusta el alcohol o esa clase de cosas, yo antes la receta la preparaba con un chorrito de jerez, pero la verdad se me terminó y ya no he comprado más. La he llegado a hacer con vino tinto, con vino blanco. Entonces, si pudieran llegar a tener entre sus curiosidades, pues esta receta la verdad es que permite demasiadas cosas. Y ahora lo que voy a agregar es un poco de vainilla.
Y si tuvieran canela, también es el momento de añadir la canela, pero yo no tengo, entonces la voy a pasar por alto. Van los polvos para hornear. Que no se asusten si les hace reacción los polvos con la vainilla, es muy normal. Que a mí siempre me pasa que se me olvida ponerlos en sitios diferentes. Que también aquí si se les va un poquito de harina sin cernir, como me acaba de pasar a mí, no pasa nada, no se preocupen, no entren en pánico, todo está bien. Simplemente cernir es para evitar que se hagan demasiados grumos. Yo también me preguntaba para qué servía, pero la verdad es que descubrí que a veces durante el horneado los grumos estallan y dejan el pan con agujeros de aire que no deberían de estar ahí. Y pues te falta pan. En una rebanada te puede llegar a faltar producto y se ve un poco extraño. Al menos esa es la explicación a la que yo he llegado. Porque, bueno, esto de la repostería siempre es un arte que nunca acabas de entender por completo. Esas serían mis 2 tazas de harina. Que les recuerdo, todos los ingredientes van a estar en la caja de descripción en tanto tazas como en cucharadas para quien lo necesite así, entonces no se asusten si no les daría demasiado. Y ahora es cuestión de mezclar esto muy bien. Y de nuevo, como el pastel de chocolate, esto lo voy a hacer en mi horno mágico. O bueno, que yo siempre cocino con la opción de la vaporera, entonces si ustedes no lo quieren hacer en horno convencional, pues fácilmente pueden usar su vaporera, su horno mágico, o ya si no le tienen tanto miedo al horno. ¿Por qué estoy hablando tanto de miedo hoy? Pues lo pueden hacer de la forma habitual. Lo que pasa es que en mi ciudad está haciendo demasiado calor y la verdad es que cocinar con el horno convencional ahorita es como que no se antoja, entonces por eso siempre es mejor, para mí al menos, usar el horno mágico, que también esta receta la deja muy bien. Y batimos hasta que todo quede perfectamente mezclado. También le podrían poner pasas, nueces, cualquier curiosidad que se les ocurra, porque como les digo, esta receta es muy abierta a cualquier opción. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer va a ser pasar a mi molde, que ya está enmantequillado y enharinado. Pero por decir, a mí me sobró demasiada harina y lo que voy a hacer es que la voy a pasar acá. No sé si lo que estoy haciendo sea un pecado dentro de la repostería, pero la verdad es lo que siempre he hecho porque a mí no me gusta desperdiciar. Y entonces no sé, es una opción que se me vino a la mente. Nunca me ha fallado una receta por hacer eso.
y esperemos que nunca pase. Pero bueno, en fin, vamos a pasar al molde. Y ahora es cuestión de acomodar, dando unos golpecitos y de agitar. Y listo, aquí está mi molde. Entonces, como les decía, yo voy a cocinar con mi horno mágico, con la vaporera. Todavía no le pongo agua. Ahora que lo pase a la estufa lo voy a llenar. Pero entonces, si ustedes van a hacerlo igual, la cuestión es poner su molde con su pastel y cubrirlo con un trapo de cocina. Que como les decía, yo prefiero la opción del trapo antes que el aluminio porque el aluminio suda, entonces les puede dejar un hueco a mitad de su pastel y la verdad pues es feo y es poco conveniente, pero pues el trapo le ayuda a retener la humedad y queda bastante bien. Este pan en serio es de los mejores que yo preparo, en cuestión de que es fácil, es rápido, es rico, es económico, te ayuda a reciclar, y pues gusta demasiado, incluso como opción para vender está bastante bien. Yo lo he llegado a vender un par de veces y me lo compran bastante. Entonces ahora ya simplemente cubro con la tapa y lo voy a llevar a la estufa 1 hora a fuego bajo. Y para quienes lo van a hacer con otras opciones, se las dejo en una imagen seguido de esto. Bueno, aquí ya está, les muestro el pastel desmoldado. Queda muy bien, queda muy firme, queda muy esponjoso. Y lo que me gusta de esta receta es que lo puedes acompañar con cualquier cosa que se te ocurra. Ya puede ser helado, puede ser yogurt, incluso se puede mezclar con otro pastel, formar una capa con este, después con otro sabor. A mí el que me gusta mucho es el de chocolate que les enseñé en la receta pasada, porque la verdad quedan muy bien, hacen muy buena dupla. Y pues ya solamente faltaría cortar. Y pues si les gustó esta receta, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video.